En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Hoy vamos a continuar el video que dejamos por falta de tiempo cuando hablamos de la nueva era. En el primer video tuvimos una introducción general que ahora la vamos a repasar muy brevemente, y ahora vamos a hablar de las creencias de la nueva era, sus medios de difusión y de divulgación que utilizan, y también cuáles son las prácticas comunes que ya están semi-institucionalizadas en la cultura occidental, porque esta está siendo evangelizada por la teología, la filosofía y las religiones exportadas de China y de Medio Oriente. Así que lo que vamos a hacer es hacer primeramente un muy breve repaso de lo que es la nueva era. No es una secta ni una iglesia en sí mismo. Es una mega religión que abarca otras religiones, como si fuera el protestantismo, que no es una religión en sí misma, pero tiene muchísimas representantes de diferentes denominaciones. Bueno, la nueva era no es estrictamente una religión, pero es como una religión madre que tiene muchísimas formas particulares de expresarse en distintas regiones según las adaptaciones que cada uno le ha querido hacer. No tiene jefes, no tiene jerarquías, no tiene reglas, no tiene un libro sagrado único. De hecho, podría tener múltiples libros sagrados de múltiples religiones, como ocurre en la realidad. Es una corriente sociocultural y filosófica, una pseudo religión. El problema es que no promueve la salvación del alma por medio de un redentor que nos lleve al reino del Redentor, sino que promueve la automejora, la autosuficiencia, la autorredención, simplemente para seguir quedándose en este mundo, sea en una etapa presente o en una etapa futura, pero no te saca de este mundo, del reino terrenal. Los orígenes. Bueno, aunque como hemos visto en la lista de reproducción Historia de las religiones, que la tienen aquí en pantalla, hemos visto que las ideas principales de la nueva era ya surgen en los primeros siglos de la humanidad, cosa que hemos explicado en estos dos videos. Y en el tercer video es cuando hablamos de cómo surgen las grandes filosofías que luego darían forma a los filósofos griegos que influenciaron todo el mundo, y también en gran medida a la filosofía oriental, que es una particularización de la filosofía griega o una adaptación de la filosofía griega en muchos de sus aspectos, en otros aspectos lo dejan completamente de lado, y que se ha venido a implantar aquí en Occidente para mezclarse con la cultura cristiana. Pero sus orígenes son muy antiguos. Sin embargo, se les suele atribuir un origen específico porque hubo quien la sistematizó a la nueva era, y todas estas ideas que estaban como una pseudo religión dando vueltas por ahí, que vos podías tomar lo que querías y descartar lo que querías, pero no tenías un grupo de personas a quienes llamar hermanos en la fe o correligionarios, o de alguna forma sentir una sensación de afiliación a las ideas concretas de la nueva era. Bueno, eso cambia en Nueva York en 1875 con la fundación de la Sociedad Teosófica por Elena Blavatsky, que era una medium y un alto rango masónico. Tiene muchos otros involucrados en esto, algunos los mencioné en el video anterior, otros los he omitido simplemente por cuestiones de tiempo. Pero se basa básicamente en que ellos reciben instrucciones de cómo darle forma a esta religión en base a los mediums que se dejan poseer por los demonios. Ellos no lo saben o no lo consideran demonios, simplemente lo consideran como espíritus maestros. Entonces estos mediums se dejan poseer por los demonios y empiezan a escribir por repetición mecánica la doctrina que habrían de creer. Un concepto diferente pero paralelo a lo que es la inspiración divina. La
bueno, tienen muchas diferencias, no nos vamos a poner a hablar de las diferencias, pero en la religión de Satanás se imita a la religión de Cristo hasta incluso en el concepto de la inspiración divina. Está la inspiración divina en la Iglesia Católica, está la inspiración diabólica en la Nueva Era. Tiene 4 pilares básicos, y esto seguimos haciendo repaso de lo que hemos visto en el video anterior. Tiene 4 pilares básicos. La masonería está íntimamente fundada e impulsada por la masonería, que sabemos que es la que tiene a los más ricos del mundo detrás. Tienen como propósito, como dice el libro de Apocalipsis, establecer un único y universal gobierno mundial y establecer una única religión mundial que deje de lado, suprima toda otra forma de religión. Y obviamente la primera que quieren suprimir es a la religión católica, y por eso la tan sabida enemistad perpetua que hay entre masonería e Iglesia Católica. Segundo punto de sus pilares, el gnosticismo. Por eso dijimos que tiene muchísimo que ver con las religiones antiguas. El gnosticismo se funda muchísimo en la filosofía griega. Y aunque estas son religiones orientales o son ideas orientales, toman su base del gnosticismo, que a su vez está basado en la filosofía griega. Tercer punto, el espiritismo. Constantemente tienen muchísima relación con lo que es la posesión demoníaca, adivinación, yoga, reiki, prácticas ocultistas, adivinación, tarot. Bueno, vamos a mencionar un poco de esas cosas. Pero todo el mundo oculto y espiritismo que tan condenado está por la Sagrada Escritura, bueno, es lo que es el trasfondo específico que impulsa esta religión de la nueva era. Sus sacerdotes son personas poseídas por el demonio. Sus mediums son personas poseídas por el demonio. Sus influencers, sus predicadores, son con mucha probabilidad muchos de ellos poseídos por el demonio, y los que no son influenciados externamente por los demonios. La nueva era no se basa en descubrimientos teológicos humanos. No son 4 personas que se sentaron a estudiar y dijeron: interpretamos de estos libros sagrados tal o cual cosa. Ellos se atienen estrictamente a la revelación demoníaca que han recibido de literalmente los demonios. Y también, como dijimos, el paganismo oriental. ¿Sí? Todo eso lo pueden ver en la emisión que hicimos de este tema en el video anterior. Para poder encontrarlo, tienen que venir a mi canal de YouTube. Digo, por si alguno quiere ver el video original y ver, a ver, en las listas de reproducción. En esta lista de reproducción, ocultismo, espiritismo, magia y fenómenos paranormales o preternaturales, como en la iglesia también le suelen decir, ¿sí? Tiene que ver este video, que es el último de la serie. O sea, yo les recomiendo a todos que vean la serie completa, porque les va a permitir encadenar toda la historia de cómo Satanás le ha ido mintiendo siempre con la misma mentira a las personas y a las falsas religiones. Cambian de nombre las religiones, pero no cambian de contenido. Por eso este título del video, La Nueva Era, viejo enemigo de Cristo bajo un nuevo nombre, porque sus orígenes son las mismas religiones antiguas. Ahora lo que vamos a ver hoy es un poco sus creencias. Los conceptos claves que han importado del panteísmo oriental, del paganismo oriental, son la idea del panteísmo, la idea de la reencarnación, yoga y kundalini y otras prácticas tantas. Y por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo nos anuncia específicamente que en el postrer tiempo muchos católicos, abandonando la fe católica, se pasarán a estas doctrinas. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, siendo católico apostólico romano,
apostatarán de la fe y escucharán a estos que siendo predicadores de mediums, que son poseídos por demonios, dice, escucharán a los espíritus engañadores y a doctrinas de los demonios. Y se los he dicho yo, se los ha dicho el profeta San Pablo, el apóstol San Pablo, y nos los ha dicho el Espíritu Santo por la Escritura. Y con mucha claridad llegará el día en donde la nueva era invadirá por completo y se transformará en la religión del anticristo, invadiendo, anulando, suprimiendo la religión católica, provocando la apostasía de muchos y el martirio de no menos. ¿Cuáles son sus doctrinas centrales? Y ahora sí, entonces nos metemos en el video de hoy o en la temática de hoy. Teología, panteísmo y monismo. Todo es Dios. No existe distinción entre el creador y la criatura. Es panteísmo puro y duro. El viejo panteísmo, y ustedes pueden ver, lo podríamos buscar incluso si quieren, para que veamos lo que diga la Wikipedia, para ver cuán antiguo es el panteísmo. El panteísmo es la doctrina filosófica y creencia que sostiene la identidad, que identifica a Dios con el universo y el universo con Dios. A ver si nos dice. Esto, las religiones tribales de todo el mundo, como expresión de la unidad con lo divino, ¿sí?, nos transporta a lo que en estos videos de historia de las religiones hemos mostrado en este segundo video. Las religiones caldeas, persas, indias y no me acuerdo cuál es la otra, irás, egipcia. ¿Sí? Nos remonta a esa época. Estamos hablando 4.000, 5.000 años antes de Cristo. Dice aquí también la teología helenística hace referencia al panteísmo. Eso nos remonta a este video. Al surgimiento de los grandes filósofos y la cultura helenística, es decir, tiene su origen en lo que yo explico en este video, previo a la cultura helénica, se afianza en la época helenística, cuando surgen los grandes filósofos. Todo es Dios, Dios es todo, y por tanto, si todo es Dios, una piedra es parte de Dios, un alma es parte de Dios, un ser humano es alma de Dios, y así entendemos cómo es que los césares se creían ser dioses y creían que debían ser adorados. ¿Sí? Todo es Dios, Dios es todo. Entonces podés adorar al sol, porque es parte de Dios, podés adorar al mar, podés adorar al agua, a las nubes, podés adorar a las piedras, podés adorar a los humanos, podés adorar a los animales. ¿Por qué? Porque son parte de Dios. Es la base absoluta del politeísmo y de la idolatría que Dios ha aborrecido desde el día que el pecado entró en la humanidad. Literalmente. Porque la frase donde Satanás le ofrece a Eva el conocimiento del bien y del mal y el poder de Dios son la base de la nueva era. El conocimiento oculto de lo bueno y lo malo y el poder místico que procede del reino de los cielos. Solamente que no te lo da Dios, te lo dan los demonios. Pero Satanás, el mentiroso, no le dijo eso a Eva. No le dijo, ten cuidado, te estoy ofreciendo el poder de Dios, pero ofrecido por los demonios. ¿Sí? No el poder de hacer todo lo que hace Dios, quiero decir, el poder de hacer cosas sobrenaturales, ¿sí? Ser como dioses, pero no por el poder de Dios, sino por el poder del demonio. Y conocer experimentalmente ya no solo el bien, como quería Dios, sino además el bien y el mal, y las ciencias ocultas y prohibidas. ¿Sí? El monismo. Todo es uno. Esto es la base de la filosofía también.
pagana, de muchos de los filósofos griegos. Ellos hablan no de que todo es uno, sino de el uno, que es un alma universal del cual las almas humanas son una parte, confundiendo y no distinguiendo la naturaleza divina con la naturaleza humana, diciendo y afirmando explícitamente o que el alma universal es de la misma naturaleza humana o que las almas humanas son de la misma naturaleza divina. El monismo enseña que el universo es un ser vivo y el hombre es una manifestación de esa conciencia. Y te hablan mucho del tema de la conciencia. Otro día quizás hablaremos de eso. Dios deja de ser una persona, sea Padre, Hijo, Espíritu Santo, para convertirse en una energía impersonal o fuerza cósmica. Es fundamental esto. Deja de ser una persona para convertirse en una fuerza impersonal. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es una persona, que es una fuerza. Ya lo tienes. Allí tienes el origen de la negación de la Trinidad de los testigos de Jehová. Y de los adventistas, todos los que niegan que el Espíritu Santo sea una persona dicen que es una fuerza. No pueden negar su existencia porque está en la Biblia y ellos creen en la Biblia, pero como torcidos son sus pensamientos y retorcidas sus almas, llegan a afirmar que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, enviada por Dios, pero que no es una persona en sí misma como enseña la doctrina apostólica. Sí. A diferencia de los testigos de Jehová, de los adventistas y de otros grupos que creen que Dios es creador, en el monismo y en el panteísmo, Dios no es creador porque Dios no se crea a sí mismo. Dios es el universo y el universo es Dios. Entonces, no hay distinción entre Dios y la creación. Mientras que en el cristianismo, Dios es eterno y la creación es temporal, comenzó. En el panteísmo y en el monismo, Dios es un ser vivo y mientras existe el universo, existe Dios. Y si alguna vez no existió el universo, tampoco existió Dios. Dios no es creador en la nueva era. El universo está en evolución. A ver, ¿has oído alguna vez la doctrina de la evolución? Quiero cambiarle el color. La doctrina de la evolución de Darwin no la inventó Darwin. Es tan antigua como la filosofía pagana condenada. Es tan antigua como el panteísmo. La diferencia entre el panteísmo y Darwin es que Darwin decía que el universo se creó que el universo no es Dios, pero que comenzó y está en continua evolución y atribuía millones de años. Las religiones paganas, las que combatía el judaísmo que creía en 6 días de creación literales, mientras que el judaísmo enseñaba la creación en 6 días literales y los padres de la iglesia creían en una creación hecha en 6 días literales, tanto judaísmo como cristianismo combatían a absolutamente todas las religiones paganas que enseñaban la evolución del universo. No. Darwin simplemente sistematizó una creencia que ya estaba condenada y combatida por la religión oficial de Dios, sea en el Antiguo Testamento por el judaísmo y en el Nuevo Testamento por el cristianismo. Y esa lucha también está metiéndose en la Iglesia Católica, porque también sacerdotes, cardenales y muchos más están creyendo en la vieja evolución del universo. Le cambiaron el marco, le asignaron ciencia, pero contradicen los mismos dogmas básicos del cristianismo y del judaísmo que contradecían las religiones paganas. Dios no es creador del universo, el universo está en evolución y se crea a sí mismo, sin necesidad de un creador. Y los católicos, que tienen que creer en Dios creador, dicen, bueno, a ver, separemos, Dios no es lo mismo que el universo. Dios crea el universo, pero lo crea por medio de la evolución.
La iglesia nunca creyó eso. Hubo algún que otro que podía asignar que los periodos de tiempo pudieran ser, que los 6 días literales no fueran literales, sino que pudieran ser periodos de tiempo. Pero no enseñaban la teoría de la evolución. Jamás la enseñó la iglesia. No es el magisterio de la iglesia la teoría de la evolución. Es lo que están queriendo imponer, lo que los sacerdotes, obispos y cardenales que ya han abandonado la tradición apostólica y lo que la iglesia ha enseñado sobre Adán y Eva, han enseñado que Adán y Eva no son personas reales, que Génesis 1 al 11 no son personas reales, que los 6 días de la creación no son días literales. Bueno, los padres de la iglesia, algunos y muy pocos, aceptaban la idea de que quizás, no lo afirmaban, quizás los 6 días pudieran ser representativos de periodos mayores de tiempo, pero no afirmaban la teoría de la evolución y ni se les cruzaba por la cabeza la idea blasfema de decir que Adán y Eva eran ciudades o que representaban ideas o que representaban regiones. No, ni siquiera la idea de que eran personas que vivieron en distinta época, como enseñan los científicos teístas. Que Adán vivió hace, no sé, 500.000 años y que Eva vivió hace 300.000. No. Son la creación de Dios, creados adultos, perfectos, sin pecado, sin que existiera la muerte. Y les dio el espíritu. Y comenzaron a vivir siendo adultos. Pero bueno, la teoría de la evolución es consecuencia científica de la filosofía pagana, del panteísmo y el monismo, en donde el universo se crea a sí mismo. Y los católicos, algunos católicos, le han dado una vuelta de rosca porque dicen no podemos abandonar la idea de un Dios creador, porque el dogma dice que Dios es creador, entonces decimos que Dios creó por medio de la evolución, que Adán y Eva no son personajes reales, que Noé no es un personaje real porque el diluvio no existió tal cosa como un diluvio, que la Torre de Babel es un cuento, que nunca existió Nimrod, y si no existió Nimrod, entonces tampoco existió el primer personaje de la historia de la humanidad que prefigura al anticristo. No existió la Torre de Babel, entonces tampoco entendamos el nuevo orden mundial como la repetición de la Torre de Babel. Tampoco entendamos que es la voluntad de Dios que haya naciones en el mundo, porque cuando el mundo quiso unirse para hacer un nuevo orden mundial hace ya 4.500 años atrás o más, Dios le dijo, no va a haber un nuevo orden mundial. Y dividió los idiomas de las personas para que formaran naciones. Y el nuevo orden mundial lo que hace es combatir esa decisión de Dios para establecer un idioma universal, una religión universal, una economía universal, un gobierno universal, leyes universales y finalmente todo eso ponerlo en manos del anticristo. De manera que todos los grandes magnates de Facebook, Elon Musk, de YouTube, en China quieren hacer lo mismo, lo que pasa es que no llevan la delantera. Sí, porque los chinos también quieren imponer un nuevo orden mundial y lo que vemos hoy es la guerra porque los medios están para imponer un nuevo orden mundial, pero los que llevan la delantera al día de hoy son Norteamérica y Europa. En realidad todos los países, lo que pasa es que la idea surge de Norteamérica. Previamente por los judíos, porque los judíos con sus vínculos con los norteamericanos, están utilizando el poder militar, económico y político que tiene Norteamérica para lograr traer a la bestia. Pero bueno, eso es discutible, es opinable, es una opinión, no es magisterial, podría estarme equivocado, no voy a establecerlo como doctrina católica. Digo, es mi visión de cómo veo que va a ir surgiendo el gobierno del anticristo, en base a lo que puedo ver también de lo que han enseñado los padres de la iglesia y la Biblia. Lo importante aquí, y esto sí es magisterial, es que hay distinción entre Dios y la creación. Y la nueva era borra esa distinción. De manera que cualquiera puede venir y decir, yo soy Dios, como hará el anticristo. Haciéndose pasar por Dios, dice el apóstol Pablo. Puede decirse, yo soy Dios, ustedes son como dioses, pero yo soy la manifestación principal de Dios, así que vengan y adórenme. Como hacían los césares en los primeros siglos del cristianismo. En su antropología, el hombre como Dios, ¿sí? No existe Dios fuera del hombre, es la misma mentira de Satanás, seréis como dioses.
¿sí? El objetivo es descubrir los poderes sobrenaturales internos. Mentira, los poderes sobrenaturales están fuera de la naturaleza, no están dentro del hombre, están fuera del hombre y le son dados por imposición demoníaca, ¿sí? Pero lo que te hace creer la nueva era es que esos poderes los tenés adentro, ¿sí? Y que tenés que desatarlos. Error, herejía, condenación, advertencia, cuidado. La nueva era te llena de demonios. Hay que darse cuenta, según la nueva era, de la propia divinidad. Y por eso el gran iluminado llamado hombre de pecado se dará cuenta, entre comillas, de su propia divinidad y se proclamará Dios, y el que no le adore será muerto. Entonces, cuando escuches eso de darte cuenta de la propia divinidad, nueva era. Relativismo moral. Cada hombre crea su propia verdad. Esto es modernismo, es lo mismo que enseña el modernismo. El modernismo nos conduce a la nueva era. Cada hombre crea su propia verdad. No hay bien ni mal absolutos. Toda experiencia es válida si se lleva a la conciencia. Y por eso el tema de la pastoral ahora no depende de los valores que Dios ha establecido, sino que depende de la situación y de la conciencia de cada uno, de lo que cada uno cree. Entonces, si vos crees que esto es malo, entonces es malo para vos, pero para mí es bueno, no importa, todos hermanos en Cristo. El modernismo te lleva y te conduce a la nueva era. En cuanto a la escatología, bueno, ellos creen en la reencarnación, nosotros en la resurrección, y no es lo mismo. La reencarnación son múltiples vidas. Se te acaba una, viene la siguiente, se te acaba una, esa viene la siguiente, luego viene la siguiente. Entonces es como que a tu alma se le asignan múltiples cuerpos corruptos, donde múltiples veces tendrás que vivir diferentes vidas, siempre con un cuerpo corrupto, hasta que alcances el nirvana, en cuyo caso se termina el ciclo. En la resurrección hay una única vida, y al alma luego, en función de sus justicias o sus injusticias, se le otorgará un cuerpo incorrupto que sea capaz o de estar en el cielo o de estar en el infierno por los siglos de los siglos, porque está establecido para los hombres, como dice Pablo a los hebreos, que mueran estos una sola vez y después viene el juicio, para determinar si su cuerpo incorrupto vivirá en el cielo o su cuerpo incorrupto vivirá para corromperse por la eternidad en el infierno. Es más, algunos de los miembros de la nueva era confiesan ser reencarnaciones de antiguos dioses egipcios o de algún otro país. Típicamente dioses egipcios, dioses chinos o dioses del hindú. Pero confiesan ser reencarnaciones. Es más, dicen que Cristo no es más ni menos que una de las tantas reencarnaciones de las divinidades. Y por eso tenía esos poderes. Él descubrió su divinidad, pudo hacer ese contacto con el alma universal. Entonces, al estar en comunión con ese contacto, esa energía cósmica recibía de las energías cósmicas y pudo manifestar como gran maestro esos poderes con los que hacía milagros. Pero Cristo está a la par de Hare Krishna, está a la par de Osiris, está a la par de otros dioses de las culturas paganas, según la nueva era. Esto niega también la libertad y el valor de esta vida única. ¿Sí? Contradice la enseñanza bíblica del juicio único y la resurrección, lo que dijimos recién, Hebreos 9:27. Está establecido por decreto divino y para todos los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación. ¿Por qué dice Pablo acá esto? Porque tiene que combatir las ideas paganas que se metían por medio de la filosofía griega y que estaban afectando a muchos cristianos. Hay una sola vida y más vale que la vivas bien. Eso es lo que quiere decir Cristo. ¿Sí? Mientras que en el paganismo te dice la vida es una, vivila con lujuria, ¿sí? Lo que Cristo te dice es
hay una sola vida. No la desperdicies, porque después de esto viene el juicio. No hay otra vida para enmendar o para tratar de hacer las cosas distintas o para patear para adelante el problema. No, no, hay una sola vida. Tienen una cristología distorsionada. Reducen a Jesucristo a un maestro iluminado más, al nivel de Buda o Mahoma, y separan al Jesús histórico del Jesús de la fe. Cuidado, el Jesús histórico es el ser humano que vivió y caminó por Galilea y Judea. El Jesús de la fe es el Hijo de Dios encarnado. Ellos lo separan. Tenemos evidencia y creemos en el Jesús histórico. Es un gran maestro, no lo vamos a negar. Enseñó virtudes, no lo vamos a negar. Pero ese no es el Hijo de Dios. ¿Quién va a ser el Hijo de Dios? El Maitreya, el Mesías que van a aceptar los judíos, el anticristo. ¿Sí? Entonces separan para poder enseñar la teología del anticristo y que el anticristo pueda proclamarse Dios, tienen que separar al Jesús histórico del Jesús de la fe. Cuidado con los sacerdotes que te separan al Jesús histórico del Jesús de la fe. Obispos y cardenales, cuidado, porque esto de separar al Jesús histórico del Jesús de la fe ya lo hacen muchos católicos y ni te cuento entre los protestantes. Muchos de ellos, no todos los protestantes. Hay protestantes fundamentalistas que no hacen eso. Bueno, estrategias de penetración cultural. ¿Cómo hacen para introducirse? Bueno, la táctica del anexo no exige renunciar a la fe de inmediato, sino que invita a anexar prácticas ajenas como reencarnación, amuletos a la vida cristiana. Eso es lo que hacía la filosofía. Como les dije en otros videos, la filosofía no era una religión en sí misma, era una meta-religión, una para-religión. Era una pseudo-religión que se metía con sus ideas e infiltraba como si fuera un cáncer las religiones existentes, sean verdaderas o falsas. A las falsas las hacía todavía más falsas y a la verdadera, la única verdadera, corrompía a algunos de sus miembros, pero no a la iglesia en sí. Por eso la Iglesia Católica hasta el día de hoy sigue con su magisterio enseñando la misma doctrina apostólica. Entonces, anexan a las religiones ideas y prácticas para ir mutando y transformando estas religiones invadidas, ¿sí? Y asimilarlas a esta filosofía pagana. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Diluyendo la fe verdadera. Y es como si tiraras en un vaso de agua pura gotas de tinta de colores diversos. Al final de cuentas, se mezcla y termina surgiendo una religión diferente. Por eso tantos sacerdotes que practican cristianismo y nueva era. Tantos sacerdotes que practican el yoga y dan clases de yoga, o mejor dicho, permiten que se den clases de yoga, reiki, meditación y otras tantas prácticas de estos en sus propias parroquias. Son apóstatas, son herejes. ¿Sí? Si no lo practican y no lo creen, por permitir que se haga y se enseñen en sus propias parroquias. Son partícipes voluntarios. Porque si una persona se hace partícipe, a ver, leamos lo que dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 2. No, Primera de Juan no. Lo voy a buscar porque sé que está en las cartas de Juan, pero no es Primera de Juan. Bienvenido. Segunda de Juan 1:11. Todo el que se sale de la doctrina de Cristo, estoy leyendo el 9. Todo el que se sale de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, este posee al Padre y el Hijo. Está claro. O sea, si estás en la iglesia de Cristo, con la doctrina de Cristo, posees a Dios. Si te salís de la doctrina de Cristo y te vas a los protestantes para tener otra doctrina, la doctrina de Lutero, la doctrina de Calvino, la doctrina de quien fuera, ¿sí? Ya no tenés a Dios. Ya no tenés a Dios. Lo dice explícitamente la Escritura. ¿Sí? Ahora bien, dice, si alguno de esos que se fueron
sea protestante, sea budista, sea de la nueva era, sea de la religión que fuera, pero que no fuera católica, si alguno viene a vosotros y no transmite la doctrina apostólica, no lo recibas en tu casa ni le saludes. Dice, porque quien le saluda se hace cómplice de sus malas obras. De sus malas obras. Palabra de Dios. Ahora, expliquemos bien este texto para que no se malinterprete. Porque Jesucristo dijo, porque si saludáis a los que los saludan, ¿qué hacen de más? Porque también los gentiles solo saludan a los que les saludan. ¿A qué se refiere con esto de saludarles y decirles bienvenido? Porque ese es el tema, decirle bienvenido. Me parece que en este sentido, esta traducción de Navarra no transmite correctamente el sentido de lo que implica. La Nácar Colunga también dice saludos. Esta también dice saluda. Bueno, sinceramente, no sé qué otras traducciones católicas, porque no las he consultado todas, pero sinceramente la idea es esta. Darle la bienvenida. ¿Y por qué digo que la idea es de darles la bienvenida? Porque estos predicadores ambulantes, porque esa es la idea, estos predicadores ambulantes que vienen predicando una doctrina ajena a la de Cristo, venían y te pedían asilo en tu casa. ¿Sí? Entonces acá no se refiere a decirles hola o chau a un pariente que pueda ser un protestante o a un budista que pueda ser compañero de trabajo y estás obligado a saludarlo. ¿A qué se refiere con esto de bienvenido? Es cuando vos lo recibís en tu casa. Cuando a este predicador ambulante que viene y te pide asilo, ¿sí?, para poder continuar con su ministerio de predicar una herejía, ¿sí?, vos agarrás y le decís, bueno, pero como vos crees en Cristo, no me importa si predicas una herejía. Como crees en Cristo, vení y te doy asilo en mi casa. Dice que el que le da asilo en su casa participa del ministerio herético de ese apóstol, pseudoapóstol. Cristo dijo, el que le da un vaso de agua a un profeta recibe recompensa de profeta porque está ayudando a distribuir o a diseminar el evangelio y el reino de Dios por el mundo, el verdadero. Pero también dice, si le das un vaso de agua, si le das una cama, si le das un colchón, si le das una habitación, te haces partícipe de sus malas obras. Te haces partícipe de la buena obra de un apologista católico que defiende la Iglesia Católica, con ofrendas, con un vaso de agua, con tus oraciones, como fuera. Y no solamente mi canal, otros canales, con los sacerdotes. Te haces partícipe de las buenas obras al ayudarle. Pero también te haces partícipe de sus malas obras cuando le das una habitación a un hereje, cuando le decís bienvenido, vení, comé acá en mi casa. Obviamente para darle sustento, no me refiero a que invites a comer a un protestante para predicarle. Acá se refiere a cuando le das sustento económico, cuando le das ofrenda económica a un protestante. Cuando ves las publicidades de los canales protestantes, cuando le das like a un canal protestante, estás participando de las malas obras del protestante, porque estás ayudando algorítmicamente al canal de un hereje. Pero dice más, porque esto se amplía a cualquier sacerdote que le preste un espacio en su parroquia y le diga bienvenido, vení y enseñá clases de yoga. Vení y enseñá espiritismo. Y peor aún, mucho menos, si lo practica en su casa, ese sacerdote. La Biblia condena que en las iglesias católicas se preste espacio para las clases de yoga o cualquier práctica de la nueva era. ¿Por qué? Porque quien lo hace participa de sus malas obras. Porque quien le daba la bienvenida para ayudar a la distribución del conocimiento de un hereje, se hacía partícipe de los pecados de ese hereje. Infiltración en medios y cultura. Estamos hablando de la estrategia, no nos olvidemos, no perdamos de vista esto, las estrategias. Primero, anexar su doctrina a la doctrina católica.
No te hace falta que dejes de ser católico. La masonería no te obliga a dejar de ser católico. La nueva era no te obliga a ser católico. Lo que pasa es que cuando se metan en tu religión y en tu vida, te van a hacer que dejes de ser católico. Aunque, si sos sacerdote, tengas la sotana o aunque vayas a una iglesia católica, pero ya dejaste de ser católico. ¿Por qué? Porque se va a diluir la fe católica para convertirte en un hereje que asiste a iglesias católicas donde quizás el sacerdote mismo también sea un hereje porque no te exhortó a abandonar eso. Es más, probablemente hasta aceptaste la nueva era y sus doctrinas por culpa de un sacerdote que ya las practicaba y era hereje desde hacía rato. Por medio de la literatura se van a infiltrar, seguro. De la literatura, de YouTube, de los libros, de los deportes, de todo. Obras como Juan Salvador Gaviota enseñan nueva era. Paulo Coelho, ¿sí?, también enseña nueva era. Libros de autoayuda esotérica. Sacerdotes católicos excomulgados, por cierto. El otro día mencionamos a uno, Anthony de Melo. Sí, sacerdote que ya murió. ¿Y qué era? Era de la India. ¿Y qué pasó? Absorbió todas estas ideas de la nueva era. Y las empezó a predicar. Y como Anthony de Melo, un montón. O sea, no pensemos que Anthony de Melo es una aguja en un pajar. Es un pajar en sí mismo porque está lleno de Anthony de Melos entre los sacerdotes católicos. Hay muchos que enseñan nueva era. El cine, la TV, las producciones que exaltan la hechicería, Disney a la cabeza, ¿sí? Lo preternatural. La nueva era usa frecuentemente el término paranormal, pero en la iglesia se usa mucho más preternatural. Dice, las películas de terror, el tema de los poderes mentales, la música, toda la cultura, el teatro, las revistas, la industria del entretenimiento, el deporte. ¿Hay alguna área en donde Satanás no haya metido sus garfios? La música, como dijimos, sonidos repetitivos o ambientales diseñados para inducir estados alterados de conciencia, la música para relajar. Mira, vas a YouTube y te dice música para relajarte. Esa es una filosofía pagana. La letra de una música te puede llevar a despertar la fe. Y es cierto que la música tiene poder, porque David era músico y sobre el alma atormentada de Saúl, la música que tocaba David le calmaba. Porque como probablemente serían canciones de salmos y música cristiana, que probablemente David también cantara, ¿sí?, aliviaba la angustia espiritual que tenía Saúl por causa de ese mal espíritu que le atormentaba porque había abandonado a Dios. Entonces no vamos a negar que la música tenga un poder de influir potencialmente, como también el cine, la TV, las radios, pero cuidado, porque si no escuchas música cristiana, si no ves películas cristianas, si por el contrario te nutrís de la música del mundo secular, nueva era, o pagana, o profana, o licenciosa, o si te nutrís de esa clase de películas también, con todos sus géneros, unos más graves que otros, de alguna manera estás dañando tu alma. El disfraz de científico y semántico, ¿sí? Uso del lenguaje pseudocientífico, energías, vibraciones, psicología transpersonal, esta palabra trans que está tan de moda ahora, transgeneracional, transpersonal y voy a saber cuántas otras cosas, parapsicología, todo lo oculto, lo místico. Hay canales que específicamente se dedican a eso, como por ejemplo el canal Infinito. Quizás alguno lo vio. Tiene el logo este. Este canal se dedica todo el tiempo a predicar el culto satánico de nueva era. Uso engañoso de terminología cristiana para confundir a los fieles dentro de la iglesia. Esto habría para hablar todo un video sobre este tema de el disfraz del lenguaje.
¿sí? ¿Cuáles son las etapas del abandono de la fe? No solo del personal, sino a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que hicieron primero? Dijeron, bueno, Cristo sí, pero Iglesia no. ¿Y esto? ¿Has escuchado esto? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Aquí lo has escuchado. En el protestantismo. Cristo sí, Iglesia no. Yo necesito de Cristo, pero no necesito de la Iglesia. El camino para abandonar la fe comienza por quitar la Iglesia. Luego te dicen, Dios sí, pero Cristo no. Los protestantes no han llegado a esto todavía. ¿Sí? Te dicen, el Padre sí, pero quitemos a Cristo. Entonces primero quitan a la esposa, luego quitan al esposo. Te dicen religión sí, Dios no. Luego quitan al Padre. Religión sí, Dios no. Y finalmente te dicen quédate con apariencia de piedad, pero no con la religión de Dios. Una espiritualidad vaga, pero sin Dios. Y por eso, al no tener religión, no tienen sacramentos. Desacramentalizan todo. Por eso los protestantes son religiones desacramentalizadas, la mayoría de ellas. Por eso los modernistas niegan los sacramentos dentro de la Iglesia Católica. Dicen que da lo mismo una iglesia protestante que una iglesia católica. ¿Por qué? Porque si los sacramentos no hacen la diferencia, entonces da lo mismo. Se predica a Cristo en los dos lados. El resultado es que solo se limita, entonces la religión, solo se limita a ideas vagas, no sistematizadas, que no obligan, que no tienen forma, no tienen culto específico ni estructura jerárquica. Permítanme ir hacia el principio de este documento. No tienen jefes, la filosofía y el Nueva Era no tienen jefes, no tienen jerarquías, no tienen reglas, no tienen un libro sagrado. Todo se mezcla con todo. Porque el budismo es una manifestación de la conciencia de Dios, el cristianismo es una manifestación de la conciencia de Dios, el judaísmo es una manifestación de la conciencia de Dios. Todas las religiones son diferentes manifestaciones adaptadas de la conciencia de el uno. Y cuando tenés un templo cristiano, un templo judío y un templo musulmán allí en Jerusalén que se está por construir o construyéndose, creo que se está construyendo, es por justamente esta ideología. Todas son manifestaciones que te llevan al único Dios, al que hay que todos unirnos en una única conciencia universal, religión del anticristo. Contradice... No, me estoy saltando acá. Prácticas específicas. O sea, hemos visto sus métodos de infiltración. Se te meten sin obligarte a renunciar a la fe. Se te meten por los medios de comunicación masivo, internet, inteligencia artificial. No vayas a pensar que las inteligencias artificiales están fuera de este juego, ¿eh? Están metidísimas hasta el cuello. Por los medios, por la cultura, la literatura, el libro del cual tomé esto, ¿sí? Es un libro en donde no existía ni internet ni inteligencia artificial, no se conocía. Entonces, es de 1884, creo, el libro. Así que no existía inteligencia artificial ni internet. Si hubiera existido, lo hubieran incluido. El juego de palabras, como dijimos. Prácticas específicas y peligros de la nueva era. Es espiritismo puro y duro. Le llaman canalización. Nosotros los católicos le llamamos posesión demoníaca. ¿Sí? Y mientras Cristo vino a liberarte de los demonios, la nueva era viene a que te posean. Contacto con seres de luz. Recordemos, la Biblia dice que Satanás se disfraza de seres, de ser de luz, de ángel de luz. Establece contacto con seres de luz, maestros ascendidos que son en realidad
entidades demoníacas disfrazadas, astrología, horóscopos, negación de la libertad humana y la providencia divina, santería, brujería, curanderismo, chamamismo, etc. Idolatría camuflada y manifestación mediante la magia, blanca o negra, no importa. Lo que dice la Biblia es: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni quien consulte a los muertos, que en realidad no son muertos, son demonios. Técnicas psicofísicas y orientales. El yoga, por esto, miren, el yoga es despertar la energía de la serpiente. Esto no te lo dicen en la primera clase de yoga. Te lo dicen una vez que te estás introduciendo. La energía de la serpiente que está en la columna vertebral para alcanzar la iluminación. Tenés que despertar la energía de la serpiente. ¿Y qué es la serpiente según la Biblia sino Satanás mismo? El poder de Satanás te venga a poseer y te controle para que alcances la iluminación. Mientras que la iluminación en la teología católica es la plenitud del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga y te posea. O, mejor dicho, no que te posea, que te llene para controlarte y para llevarte a la santidad. En los sacrílegos sacramentos de la nueva era, también tiene un sacramento que le llaman la iluminación. Pero ese es el sacramento en el que ocurre lo siguiente. Ya no es el poder de Dios que viene por el Espíritu Santo a controlar y a santificarte. Es el poder de Satanás, que viene para controlarte, sí, pero no para santificarte, sino para llenar tu vida de pecados. Riesgos. Bueno, ya está recontra archidocumentado de que las personas caen en desequilibrios físicos o influencia espiritual negativa. Yo tengo que lidiar con personas que por haber estado con contactos con el mundo espiritista y con el yoga, hoy están desequilibrados mentalmente y estoy padeciendo muchísimo de parte de esas personas. Porque tuvieron contacto con el yoga y se enfermaron. Y esas personas se les predicó y han rechazado constantemente a Cristo. Al verdadero Cristo, porque hoy están en sectas protestantes. Control mental, los métodos Silva. ¿Has oído hablar del método Silva? Mis padres tenían libros sobre el método Silva de control mental. Así se llamaba el libro, miren. Método de control mental. Este libro te enseña a despertar el poder oculto de la mente. Mentira, son ejercicios espirituales para favorecer la posesión demoníaca que te dará los poderes que Dios no te ha querido dar. Está camuflado todo el satanismo en los libros de ciencia, de la academia, porque la academia ha vuelto a ser pagana. Antes de Cristo, la academia era filosófico-pagana. La iglesia transformó la academia para que la academia fuera cristiana y la academia cristiana instruyó al mundo entero. Pero hoy en día la academia vuelve a ser pagana, vuelve a ser satánica. Y por eso en tantas ramas de la ciencia, la falsamente llamada ciencia, se está enseñando a contradecir el cristianismo. Y a los sacerdotes que enseñaban en la academia, en las universidades, los expulsan. Y a los cristianos que enseñan en las academias, universidades y escuelas, los expulsan. Bueno, volvamos al tema. El método Silva son ejercicios espirituales, pero no para santificarte, sino para tener poderes mentales que Dios no te ha querido dar. Se prometen poderes mentales como telepatía, éxito, bajo la tentación original de ser como dioses. Adquirir un conocimiento
que te permita tener algunos de los poderes de Dios. Porque supuestamente cuando adquirís estos poderes estás más comunicado con la divinidad que un ser humano común y corriente. Te disfrazan de ciencia lo que en realidad es la nueva era predicada por Satanás allí en el huerto del Edén. Seréis como dioses y tendréis el conocimiento del bien y del mal. El Reiki, la energía universal, supuesta canalización de energías cósmicas para sanar. Y eso es ajeno a la gracia de Dios. Es una imitación, pero es ajena. Satanás imita todo. Imita la inspiración, imita la Trinidad, porque tendrá a Satanás, al anticristo y al falso profeta. Tiene su iglesia, tiene sus sacramentos, que esos sacramentos no te llenan del Espíritu Santo, te llenan de Satanás. Dios te da sabiduría y entendimiento por la disciplina del secreto, como hemos visto con el bautismo y la iluminación. Satanás te ilumina, sí, pero te ilumina con sus tinieblas y te enseña el poder oculto del conocimiento de lo prohibido. Satanás tiene su religión e imita todo lo que hace Dios, pero lo hace para condenar y no para salvarte. Y por eso muchos católicos y protestantes también se confunden y ven parecidos y dicen, bueno, pero si es parecido entonces no hay que prestar atención, no hay que ser tan detallistas. No, es que se parece, pero uno condena y el otro salva. La diferencia es tan grande como esa, aunque se parezcan. Otras manifestaciones, el ecologismo extremista. Y recordemos, esto está tomado de un libro de 1884. Esta idea del ecologismo ya venía. ¿Sí? Greenpeace no es más que un dedo de la religión del anticristo, disfrazada de protección del planeta. No, es ecologismo, es la rama de la religión del anticristo que predica encubiertamente las doctrinas ecologistas. Equipara al hombre con la naturaleza, biocentrismo, en lugar de verlo como guardián de la creación. En la angelología, culto a los ángeles, entendidos como esferas de energía, no como mensajeros que son personas no humanas, que son personas como los que enseña la Biblia. Son meramente energías, como si fueran constelaciones, ¿sí? Acumulaciones de energía que de alguna manera se mueven e interactúan con los seres humanos. Principales disciplinas y prácticas de la nueva era: Reiki, meditación trascendental, la relajación, la posición del loto, la posición esa que se ponen así con las piernas entrecruzadas, astrología, shiatsu, ese shiatsu no sé lo que es, pero bueno, el libro la mencionaba, yoga, control mental, lo que mencionamos, el método Silva, santería, brujería, hechicería, adivinación, todo eso, Feng Shui, una de las tantas religiones de la China, ocultismo, como dijimos, el método Silva, que está muy relacionado con el control mental. De hecho, el método de Sisma es una forma particular de control mental, no es la única. El eneagrama, la reencarnación, terapia de las constelaciones familiares. Esto no sé bien qué es, pero bueno. Ufología, es decir, la creencia de los extraterrestres. Recordemos, siglo XIX. Mientras que la fe católica siempre explicó los fenómenos que ocurrían en los cielos como manifestaciones de los ángeles, ¿sí? Así tenés las teofanías, por ejemplo, que se le presentaron a Abraham 3 ángeles, las teofanías ante Jacob. Ellos te dicen, no, son extraterrestres. Y te llenan todo de extraterrestres, los seres que andan por los otros universos, que fueron creados hace millones y millones y millones de años, que son seres de luz, seres iluminados que quieren comunicarnos la sabiduría. Mentira. Mentira. Dios hizo la creación pensando en el hombre. Hizo las estrellas pensando en el hombre.
La teoría de la evolución enseña la ufología pagana. Chamamismo, cristales, angeología, zen, adivinación, etc. Conclusión. El Dios de la nueva era es una fuerza impersonal. El Dios cristiano es una persona que ama. La nueva era propone la autosalvación por el conocimiento. Gnosis es la vieja religión del gnosticismo. El cristianismo ofrece la salvación por la gracia de Jesucristo. La reencarnación hace inútil el sacrificio de la cruz. La resurrección le da el sentido pleno y esperanza eterna a la vida. Si nuestra esperanza en Cristo es únicamente para esta vida, somos los más miserables de entre los hombres, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Y aquí dejo el tema de la nueva era, por lo menos en esta serie de 2 videos que ustedes van a poder encontrar entonces en la lista de reproducción acerca de los fenómenos preternaturales, ocultismo, fenómenos paranormales, etcétera, etcétera, etcétera. No se olviden, queridos hermanos, por favor, de dejar su like, de compartir el video, de escribir en la caja de los comentarios del video qué te pareció, qué puedes aportar, en lo que no estés de acuerdo. Y por favor, hermanos, no se olviden de orar por nosotros. En la descripción del video encontrarán nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y recibir las notificaciones a tiempo. Notificaciones que YouTube no quiere enviar, recíbanlas por las redes sociales que tenemos: Facebook, Grok, Instagram, el grupo de Telegram, si quieren, no, el canal de Telegram que tenemos, y también por, me está faltando una, dije Facebook, Grok, Telegram, Instagram y TikTok. Esa es la que me estaba faltando. Hermanos, viva Cristo Rey, viva Santa María siempre Virgen, viva la Santa Iglesia Católica, y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video. Amén.